estamos acá en un nuevo programa de Tiempo de Toma en Radio Universidad de Chile junto a Efren Osorio. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas noches a ti, a los auditores y a todos los amigos de siempre que nos escuchan a través de los micrófonos de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y que hoy día nuevamente vamos a abrir los micrófonos después de la pausa de las 20-30 horas para que los auditores puedan llamarnos, conversar, plantearnos sus propuestas, sus inquietudes a los siguientes teléfonos. Recuerden, después de las 20-30 horas pueden llamar al 2977 1579, o al 2977-1580, repito, 2977-1580. Pueden llamar a esos teléfonos para conversar, plantearnos sus inquietudes y sus propuestas, dialogar. Yo creo que es re importante conversar estos temas más allá de la lógica chica. Tú hablabas que parece que viviéramos en tiempos de ignorancia o de cinismo. Es una buena pregunta, porque yo llamo esta reflexión que hice, la llamo los ignorantes. ¿Pero con su qué? Porque en realidad todos sabemos que ellos saben todo, y por lo tanto sí, es verdad. El título que está detrás de esto es los cínicos. Ellos saben perfectamente. Sí, porque, a ver, que los militares no se hayan dado cuenta que se le estaban filtrando varios millones de pesos y que se lo estaban jugando del casino a menos de 20 kilómetros de la capital, es muy extraño. Que la iglesia no haya sabido los distintos abusos que estaban cometiendo, que los propios vecinos conspicuos del barrio donde estaba la iglesia Caradima no se hayan enterado de los ruidos durante muchos años de lo que estaba sucediendo ahí. Es muy extraño todo, es muy extraño. Evidentemente sabían, y acá lo que hay un cinismo de mirar para el lado, de protegerse unos con otros, de que yo te tapo esto y entonces tú me tapas esto otro. Yo creo que hay ahí una especie de clase política, institucional, dirigencial, una especie de costra que se ha planteado sobre lo que es la sociedad, que además se separa la sociedad, y donde unos y otros se ayudan en esta cosa perversa de corrupción y de malas prácticas, mientras la ciudadanía intenta salir adelante, mientras la ciudadanía, siendo honrada, trabajando 10, 12, 14 horas diarias, intenta sacar adelante su familia y sus hijos. Sin embargo, ve con desagrado, ve con indignación como unos cuantos pocos de chilenos con un mínimo esfuerzo se hacen de millones de dólares, no por el esfuerzo del trabajo, sino por el esfuerzo de la corrupción o de la información privilegiada o del negocio hecho al alero del amigo. Entonces realmente es extraño. Y es curioso porque mientras estás hablando estoy pensando que esto está en todos los ámbitos del quehacer, muchos más de los que yo puse aquí en esta reflexión. La presidenta sabe que no van a promover una asamblea constituyente. Y no lo dice, se hace como que no sabe, como que vamos a ver cuál es el mecanismo. Pinochet sabía que iba a dar un golpe cuando todavía era comandante en jefe del ejército y le rendía honores al presidente Allende. Esta cosa del doble discurso, que es bastante propia además de casi del alma nacional, diría uno, está muy arraigado acá en Chile. Está esto de que se sabe una cosa pero se quiere hacer creer otra, ¿no? Ajá. Y en realidad en todos los campos del quehacer, tú lo vas viendo todos los días, pasa hasta en cosas casi cotidianas, ¿no? Se sabe una cosa y se dice otra. Ahora, yo creo que es parte del neoliberalismo, ¿eh? Yo creo que el neoliberalismo es intrínsecamente perverso, es intrínsecamente corrupto, es intrínsecamente violento. Esa exacerbación del individualismo, esa exacerbación de la competencia, esa exacerbación del dinero como valor central. Entonces yo soy exitoso independientemente que los millones de dólares que me he ganado hayan sido producto del robo, hayan sido producto del fraude, hayan sido producto de la defraudación fiscal. Mientras no me pillan, aparezco como exitoso, pero me llegan a pillar y todo el mundo mira para el lado. Entonces, en definitiva, ese éxito asociado al dinero, sin importar de dónde viene ese dinero, es parte del neoliberalismo que está cruzando el alma nacional, que implantó la dictadura, que la nueva mayoría, en complicidad con la derecha, han perpetuado, han profundizado, y que en definitiva nos tiene con
esta separación, ya no hay amigos, ya no hay colegas, ya no hay solidaridad, lo que hay son competencia, el cómo te jodo a ti para yo avanzar. En el fondo es un nuevo darwinismo, es el darwinismo social que se nos impulsó acá, es la lucha del más fuerte por sobre el más débil, intentando quitar la solidaridad, intentando quitar a nuestro juicio valores que están presentes todavía, sobre todo en las capas populares. En los sectores más necesitados, la solidaridad todavía existe, la ayuda mutua todavía está, la hermandad todavía existe, justamente producto de la necesidad. Fíjate que el otro día, en otro programa de radio, en una radio amiga, conversando en el intermedio del programa, en los comerciales, con un gran empresario, representante incluso en la SOFOFA, en fin. En comercial él me decía y me reconocía, no, si todos sabemos que este modelo genera cada vez más riqueza y que tiene un problema serio con la distribución del ingreso, sabemos que en realidad aquí hay una gran cantidad de gente viviendo en condiciones todavía miserables, pero bueno, ¿y qué querés tú? ¿Que salgamos así a reconocerlo? Entonces, era impresionante porque es el cinismo del que tú hablas tú, es decir, saben perfectamente que como parte del modelo neoliberal, casi desde su diseño mismo, genera inequidad, genera una concentración de la riqueza en unos pocos a niveles inimaginables, genera situaciones de bolsones de pobreza en los cuales no hay forma de salir por más que se tenga trabajo, pero con sueldos miserables. Y de nuevo es lo mismo, el doble discurso en que se sabe, pero se hace el que no se sabe, se hace el que, no, mira, las cifras oficiales nos indican otra cosa. Entonces, sí, efectivamente ese cinismo, esa hipocresía, ese doble discurso, yo creo que le hace muy mal a un país, le hace muy mal a la convivencia nacional, corta toda posibilidad de diálogo, corta toda posibilidad de comunicación, que es uno de los problemas que yo veo serio acá en Chile, que no hay diálogo. Vuelvo al tema de la Asamblea Constituyente. Me hacían ver el otro día en una reflexión común en la presentación de un libro que se supone que estamos en pleno periodo de los diálogos constituyentes, estamos en pleno periodo de la educación cívica, que se supone que era de septiembre a marzo. Bueno, estamos ya en noviembre, viene diciembre con, ¿no es cierto?, la Teletón, después viene ya la Pascua, y bueno, después ya viene el verano, enero, febrero, que obviamente no pasa nada acá, y se sabe que no hay tal posibilidad de formación cívica, pero cada uno mira para el lado, desde el gobierno, como si esta cuestión no existiera. Sí, es muy curioso, pero fíjate que yo sigo insistiendo que de repente miramos esto que pasa en la dirigencia, que pasa en las élites, sin embargo en la base social la gente por necesidad está, para cuidarse, por ejemplo, de los asaltos, van generando estos colectivos que se avisan unos con otros frente a los portonazos. Para, de alguna manera, ayudarse unos con otros en las compras, van comprando en conjunto para satisfacer sus necesidades. Lo que son los comités de allegado, lo que son las juntas de vecinos, creo que ahí todavía hay un reservorio de otros valores que aún el neoliberalismo no es capaz de suplantar, pero claramente no han cambiado el alma, claramente han destruido todo lo que es el tejido social, y es una labor inmensa. Ahora, igual hay síntomas que son esperanzadores. Yo no sé si viste la encuesta Academ. Algo alcancé a ver, pero metámonos Creo en ella porque creo que es interesante. Lo que aparece ahí, la encuesta Academ lo que hace es evaluar los distintos partidos políticos y los distintos presidentes de partidos políticos. Por distintas razones nos pusieron a nosotros como humanistas, veremos qué pasa ahí con el Partido Comunista. Pero más allá de eso, lo importante es que aparece un elemento que es muy, muy interesante y muy novedoso, es que todos los partidos nuevos y alternativos aparecen por sobre la media con mejor valoración positiva y con las menores valoraciones negativas. Y al fondo, así cayéndose de la tabla de posiciones, están los partidos tradicionales como la Democracia Cristiana, la UDI, el PPD, el PS. Arriba aparece claramente, a nivel de personaje, está Giorgio Jackson, está Gabriel Boric, Isabel Allende, que es la única que aparece de los tradicionales arriba, junto con Marco Enrique Minami. Y a nivel de partidos, como te decía, aparecen todas las opciones nuevas, surgidas en los últimos 5 años, con muy, muy buena valoración positiva. Y los partidos tradicionales, antiguos y anquilosados, aparecen en los lugares más bajos de la tabla de posiciones. Sí, creo que la encuesta refleja claramente lo que venimos sosteniendo hace mucho rato, que hay una crisis generalizada
de las básicamente de los liderazgos, llamados liderazgos, no me gusta ni siquiera mucho la palabra, de las dirigencias políticas tradicionales, de un modo de hacer política. La gente no cuestiona, si uno revisa la cadena, la política en cuanto tal. La gente comprende perfectamente que es interesante, importante y necesario tener política y tener buenos políticos. Por eso valoran a Giorgio Jackson, por eso valoran a Gabriel Boric, por eso valoran efectivamente a dirigentes jóvenes, nuevos, con un nuevo lenguaje, un nuevo estilo, que son coherentes entre lo que piensan, sienten, lo que dicen, lo que hacen. Es decir, que uno ve una coherencia, y castigan fuertemente. ¿A quiénes castigan? Castigan a un Pizarro, ¿no es cierto?, que mete las manos a través de su hijo y no es capaz ni siquiera de reconocerlo, es decir, recibe plata de Sokimich para su campaña, supongamos en el mejor de los casos, o para su bolsillo, no sabemos, pero lo hace a través de una empresa creada por sus hijos, empresa que al poco tiempo se descubre que fue creada explícitamente y específicamente para recibir esas platas, Ventus, de Sokimich y tal vez de otro grupo económico para su papá, para el señor Pizarro. Y que además, en el momento de un terremoto, va a La Serena, se toma una foto rapidita, tal como lo muestra muy bien una publicidad, incluso que está hoy día en los canales de televisión, y parte al Mundial de Rugby, que le parece mucho más interesante que estar efectivamente allí donde tenía que estar en ese momento. Entonces, que la gente castigue eso a mí me parece que es muy bueno, habla muy bien de la gente. Da esperanza. Sí, a mí me sorprende, para serte honesto, que haya gente que todavía lo valora. Sí. Que haya gente que todavía valora personajes que uno, por más que les busque, dice, pero a ver, ¿qué se le puede valorar? A alguien que le mienta a todo el mundo, a alguien que le da vuelta la espalda a todo el mundo, a alguien que se aferra al poder de la presidencia de su partido, no se entiende ni siquiera muy bien por qué a esta altura. Sí, pero en términos generales habla muy bien de la gente. Ahora, los más castigados son la UDI y la Democracia Cristiana, que han sido, de alguna manera, en ambos lados del duopolio, los símbolos. Jorge Pizarro realmente ha sido nefasto, tal como tú lo señalabas. Y la UDI, por otro lado, con todo lo que era su financiamiento a través de Penta. Todo el financiamiento de la UDI se hizo a través de Penta. Es más que RN, ¿no? En todo muchísimo más. Y RN, hay que decirlo, más allá de que sea un partido de derecha, cuando apareció algún militante de ellos involucrado, inmediatamente tomaron las medidas, inmediatamente lo hicieron renunciar, a diferencia de la UDI, que hasta el día de hoy lo sigue defendiendo. Entonces, de alguna manera, la UDI aparece con un respaldo así bajísimo, con una relación tremendamente negativa, y la Democracia Cristiana de manera muy similar. Entonces, yo creo que estos son datos no menores que ellos están evaluando, y que en definitiva está mostrando el surgimiento de alternativas políticas distintas a las tradicionales. Y ahí es donde llega el otro punto, que lo conversábamos la vez pasada, el cómo este mismo duopolio tradicional, anquilosado y antiguo, desprestigiado, va generando leyes que impiden que lleguen nuevas alternativas, que impiden que la creación de nuevos partidos o nuevas corrientes políticas, justamente para defenderse de lo nuevo que viene, de los nuevos aires, el nuevo oxígeno, que viene a ventilar este Parlamento, que viene a ventilar el mapa político chileno, pero ellos, al contrario de favorecer ese surgimiento, lo que quieren hacer es impedir el surgimiento de nuevos partidos políticos. ¿Por qué se impedir? ¿Qué características tiene ese proyecto de ley que impide directamente? Fundamentalmente están subiendo, actualmente la ley dice que la exigencia para mantener la legalidad, un partido político debe tener al menos el 2,5% de los votos en la elección parlamentaria, o en su defecto 2 parlamentarios electos. Con la nueva ley que están discutiendo, eso se aumentó al 5% o 4 parlamentarios electos, lo cual hace que movimientos nuevos como Izquierda Autónoma, Revolución Democrática o el Partido Humanista, en realidad se hace complejo en la primera elección, en este nuevo escenario, sacar tales votaciones. De alguna manera están elevando las barreras de entrada para la formación de partidos y también para la mantención de la legalidad de los partidos políticos, porque además a eso se le suma el cambio de la ley binominal, que se dice abiertamente va a favorecer a los nuevos partidos, y la verdad es que ese cambio es un cambio, hasta por ahí nomás, es un cambio, como se dice, gatopardiano, un cambio para que todo siga igual y aparentar que se cambió, porque en definitiva lo que se hace es aumentar a megas distritos tremendamente grandes, donde la posibilidad de que salga electo alguien nuevo
es muy compleja, salvo que tenga millones de pesos para su campaña y para su publicidad, y que ya sabemos de dónde vienen esos millones de pesos. Vienen de la empresa privada, vienen del financiamiento ilícito, ilegal e irregular, y eso hace que finalmente esa persona sea cooptada por el poder económico. Entonces, en definitiva, estamos en un cuadro re complicado, donde se dice que están haciendo las cosas para avanzar, pero finalmente en la práctica va a seguir todo igual. Es curioso, porque en realidad lo que estamos viendo es un verdadero caso de colusión, pero en el mundo de la política. Así es. Es decir, se ponen de acuerdo los llamados partidos más grandes para impedir la entrada en el mercado, es exactamente igual que en un producto, impedir la entrada de otros partidos, propuestas nuevas, etcétera. Lo cual, claro, los beneficia a ellos, porque además aquí hay una cuestión de financiamiento. Se quedan ellos, es decir, el PPD, el PS, la Democracia Cristiana, la Renovación Nacional, la UDI, etcétera, se quedan ellos con los fondos, ¿no es cierto?, con la gran mayoría por lo menos de los fondos, impidiendo que estos puedan llegar a partidos nuevos. Pero no solo eso, todo partido nuevo, toda idea nueva necesariamente parte más pequeña, parte con gente muchas veces jóvenes que tienen ganas de llevar adelante ciertas ideas, propuestas, otro estilo de hacer política, y bueno, con esta ley inmediatamente van quedando imposibilitados de poder desarrollarse. Yo creo que si uno quisiera fijar un porcentaje de los votos, yo no estoy de acuerdo con andar poniendo barreras, pero si se quisiera poner, de todas maneras debería ser a la segunda o tercera votación, dándole plazo a las nuevas fuerzas políticas para que efectivamente puedan dar a conocer su idea y encontrar el eco de la ciudadanía. Pero hoy día eso es totalmente imposible. No, pero hay fórmulas distintas también, porque generalmente se coloca un cierto porcentaje en la elección parlamentaria. ¿Y por qué en la parlamentaria y no la de concejales? Digo yo, que la elección de concejales es mucho más diversa, es mucho más plural, la gente conoce mucho más de cerca por el quien está votando, y que por tanto perfectamente uno podría decir, bueno, un 3% de la elección de concejales y no la parlamentaria, que es mucho más de alguna manera dirigenciada, que es mucho más, la figura está mucho más alejada de la base social, a diferencia de la elección de concejales. En fin, hay distintas fórmulas que efectivamente, si uno quisiera oxigenar la política chilena, si uno quisiera oxigenar el sistema, podría hacerlo, porque por otro lado, los argumentos que ellos dicen es que si hay muchos partidos, entonces el sistema se corrompe. Si el sistema ya está corrupto con ellos mismos. Oye, de estos temas habló alguien hace ya harto tiempo, por allá por el año 90. Tú tenías un libro y que parece que íbamos a entregar, ¿o no? Así es. Vamos a entregar a todos los auditores que llamen hoy día, después de las 20, o sea, 30 a uno horas. de todos ellos. Así, a uno de todos ellos. Buena corrección. Entre todos los auditores que llamen después de las 20, 30 horas a los teléfonos 2977-1579 o al 2977-1580, vamos a sortear el libro A quien quiera escuchar, propuesta de Laura Rodríguez, que ha sido la única diputada humanista que hemos tenido en el Parlamento, que falleció el año 92 producto de un cáncer, y que en sus 2 años de legado como diputada dejó muchas cosas re interesantes. Y esta es una recopilación de sus propuestas. Tú conoces más bien el contenido de este libro. A quien quiera escuchar, ahí están sus discursos, ahí están sus diálogos con las distintas organizaciones sociales. Ella fue presidenta de la Comisión de Salud, pero además estuvo muy relacionada con proyectos de ley. Ella presentó proyectos de ley en favor de las trabajadoras de casa particular. Recién ahora, 25 años después, hoy día, para ser concreto, comienza una nueva legislación que protege un poco más a las trabajadoras de casa particular. Ella lo planteó el año 1990. Ahí están los proyectos de ley, ahí están las propuestas que ella llevó adelante, ahí están sus diálogos con el pueblo mapuche en el Alto Biobío, ahí están sus primeros trabajos y diálogos con quienes eran portadores del virus del VIH, que tenían SIDA, que en ese momento no había ningún tipo de terapia que se entregaba en el país. Ella fue la primera en luchar para obtener por parte del Estado un compromiso de dar terapia a quienes tuvieran el virus. Todo eso es la primera parte del libro, pero después están también sus reflexiones en torno al tema de la muerte. Como ella tenía este cáncer y sabía que le quedaban muy pocos meses de vida, empezó a tener muchas reflexiones sobre ese tema y a enfrentar el tema de la muerte de un modo muy diferente al que se lo toma, sobre todo acá en Occidente. Entonces fue a programas de televisión, a programas de radio, a diálogos con la ciudadanía, a conversar esos temas, a conversar de un modo muy interesante. Por ejemplo, cuando ella le decían, bueno, ¿y qué te pasa a ti? ¿Que te vas a morir? ¿Tienes un problema? En fin, y ella respondía, mira, en primer lugar el problema lo tenemos los dos, porque tú también te vas a morir. Entonces el periodista se ponía bastante nervioso. Entonces le decía, tenemos el mismo problema, la diferencia está en que yo sé la fecha, más o menos, sé que va a ser en un par de meses.
Tú no sabes la fecha y eso es la única diferencia que tenemos, pero de que te vas a morir, te vas a morir. ¿Cómo te estás preparando tú frente a ese tema? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cómo avanzas en la construcción de una vida con sentido? Entonces, eso está acá en este libro. Y al final hay uno de los capítulos que a mí más me gusta, que es ella desarrolló toda esta idea, todo este concepto del virus de altura. Que han recogido a los diputados jóvenes, además. Así es, Boric, Vlado Mirosevic han planteado y han recogido este tema del virus de altura. ¿En qué consiste el virus de altura, Tomás? El virus de altura, lo planteaba ahí la Laura, es como un virus que te ataca en una cierta zona del cerebro muy particular y hace que te olvides que allí donde tú estás, en ese cargo de poder en que estás, llegaste por el esfuerzo de muchas personas y no porque tú tengas una gran cualidad personal, que estás ahí cumpliendo una función, que estás ahí y eres igual que todas las demás personas. Bueno, todo eso viene, este virus de altura, te come esa parte y se te olvida y crees que te mereces un trato muy especial, que te merece el respeto de los demás, que puedes pasarte a 160 kilómetros por hora y no te deben pasar un parte, que te puedes saltar las filas, las colas. Que puedes ir al Mundial de Rugby. Que puedes ir al Mundial de Rugby y que los demás son irrespetuosos, que este puente vale callampa, como dijo en algún momento el señor Rabinet, ministro de Defensa. Es decir, te empiezas a experimentar totalmente distanciado y degradando a la ciudadanía como si tuvieran que estar a tu servicio. Bueno, ella captó muy bien eso, ya que le tocó estar en este primer congreso del año 90, y vio cómo se transformaba gente que había estado en la calle, en la lucha cotidiana, en el día a día, y que de pronto se iban poniendo olvidadizos y señoriales, y más preocupados del qué dirán y cómo se veían, el respeto que le tenía que tener la ciudadanía y los funcionarios del Congreso, que de servir verdaderamente en base al compromiso que habían adquirido. Yo creo que es un libro muy, muy interesante, así que sí, a los que llamen, entre los que llamen, lo sortearemos y lo entregaremos a quien quiera escuchar de Laura Rodríguez. Nos vamos a la pausa, tenemos el teléfono una vez más, el 2977-1579 y el 2977-1580. A la vuelta de la pausa ya estamos conversando y dialogando. Bueno, aquí estamos de nuevo, estamos en Tiempo de Tomas, acá en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Soy Tomás Hirsch, estoy aquí junto a Efren Osorio y hemos estado conversando acerca de la última encuesta académica y todo el desprestigio que hay con los políticos, los partidos políticos, la caída total que ha tenido los partidos más tradicionales, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, la UDI, que son los que están más abajo en la encuesta, y cómo han ido levantando y apareciendo en los primeros lugares de valoración ciudadana los dirigentes jóvenes, los dirigentes nuevos, ¿no es cierto?, como Giorgio Jackson, Gabriel Boric, y en la de personaje a nivel más nacional también me parece que está Marco Enrico Minami, y me parece que esos son los primeros 3 o 4 lugares. Isabel Allende, no es tan nueva, no. Pero bueno, a raíz de eso estábamos recordando también lo que fue la acción de Laura Rodríguez, porque estamos regalando además un libro de ella, quien fue diputada por el Partido Humanista ya a los comienzos de los 90, el libro A quien quiera escuchar. Están abiertos los teléfonos, el 2977-1579 y el 2977-1580. Pero tenemos muchas otras cosas que han pasado estos días, sobre todo ayer, Efren. Una lección impresionante. Y un resultado para muchos sorpresivo, para muchos un que va a marcar un cambio de tendencia. ¿Tenemos una llamada, parece? Tenemos una llamada, sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién estamos? ¿Con Manuel? Sí, hola. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, aquí está escuchando el programa y quería hacer unos comentarios respecto de un fenómeno que a mí me tiene muy extrañado. Porque veo que todos estos comentarios que se han hecho sobre la corrupción, sobre la sinvergüenzura política, económica de los empresarios, etcétera, es una cuestión más que evidente para la gente. Y no entiendo yo que la gente como que no quiere comprometerse, no quiere pensar, no quiere hacerse problemas, y muchas veces prefiere quedarse como están las cosas y seguir trabajando como burros y
y olvidarse de eso, y sabiendo que los están esquilmando, que le están quitando lo suyo, que no le están dando oportunidad. Entonces, yo no entiendo ese fenómeno la verdad de las cosas. En este momento todos deberíamos estar clamando por una asamblea constituyente, y la gente, la gran mayoría todavía está ahí con la duda, no se decide, etcétera. Solo quería comentarles que estoy muy extrañado de esa situación. Muchas gracias, Manuel. Yo coincido contigo. Uno se sorprende de la falta de reacción. Hace unos días estuve con unos amigos de Bolivia que andaban por acá en Chile y contaban todo lo que había sido la experiencia de ellos de la guerra del agua, cuando expulsaron a la multinacional que se quería quedar con el agua boliviana, y en fin, las luchas que han ido dando. Y les pasaba lo mismo que amigos de otros países que quedan totalmente sorprendidos de la pasividad que uno ve por parte de los chilenos, que nos están esquilmando por todos lados, nos están trasquilando con los remedios, pero con todo, absolutamente con todo. Mira el escándalo que hay ahora con los remedios, cuando nos enteramos que nos cobran hasta 20 veces el valor que deberíamos estar pagando, con el cual ya tendrían ganancia la farmacéutica, y nadie hace nada, nos quedamos por ahí observando. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una suerte de llamado, de remesón, para empezar a movernos, para empezar a reaccionar. Y desde ese punto de vista yo coincido también. Creo que la Asamblea Constituyente es una primera gran oportunidad que tenemos para despertar, para ponernos de pie. Hay muchas otras por delante. Tenemos que recuperar nuestro cobre, tenemos que terminar con la ley, esta ley del agua que es única en el mundo. Tenemos que terminar con las AFP. Las AFP son un modo perfecto, diseñado desde la época de la dictadura, por Piñera y compañía, José Piñera, para robarle a los trabajadores lo poco y nada que tienen o que pueden ahorrar, para terminar entregándoles pensiones absolutamente miserables de hambre. Tenemos millones de jubilados y uno dice, ¿cómo no se ponen de pie, cómo no se movilizan? Así es que creo que tenemos ahí una gran tarea por delante. Tenemos, me parece, otro llamado. A ver, ¿quién está? ¿A quién tenemos? ¿Aló? ¿Aló? Policarpo. Don Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Policarpo, lo escucho muy despacio. Yo te escucho muy bien, así que cuéntanos, despáchate. Don Tomás, mire, lo que yo le quiero decir, nunca han hablado ustedes de lo que está haciendo con la locomoción colectiva. ¿Para dónde están yendo esas plata? Las platas del Transantiago te refieres, ¿no? El Transantiago, correcto. ¿Y vas arriba de una micro ahora? ¿Se te escucha como que estoy arriba de una micro? Sí, yo soy conductor, yo tenía buses, don Tomás, y fue uno de los que fue robado por los políticos de ese tiempo. Lo voy a nombrar, pero no lo voy a nombrar ahora. Me gustaría mucho comunicarme con alguno de ustedes que realmente tenga voz de los pequeños empresarios, cuando muchos murieron de mis colegas, muchos se suicidaron, perdieron casa, perdieron todo. Bueno. Y algunos se aprovecharon a ver diputados, algunos de ellos que andaban sacándose la foto con nosotros. Gracias, Policarpo. Estás tocando... Nunca han averiguado de dónde se va la plata del Transantiago. Y yo sé, ustedes, este es un tema político en realidad, y yo sé que va para otro lado. Policarpo, en la página web del Partido Humanista encuentras mi correo electrónico, Efren Osorio, para que me escribas y podamos conversar ese tema, que me parece súper importante lo que estás planteando. No le voy a decir que soy muy ignorante en ese tema. No sé cómo ubicarlo a usted en realidad, pero mira, ahí Efren te está dando... no sé si nos escuchas. Si te metes a la página www.partidohumanista.cl, ahí está el mail de Efren para que le escriba y nos podamos encontrar. ¿Te parece bien? Ya. Don Tomás, una vez que usted fue candidato, votó en la mesa donde estaba mi hijo de votar de mesa. Ya. Bueno, amigo, ya, Policarpo, te tenemos que dejar porque tenemos otras llamadas. Gracias. Adiós. Sí. Bueno, tenemos al teléfono a Felipe Espinosa, que lo tenemos a Felipe porque queremos que nos informe un poco de la marcha que va a haber este domingo, el domingo 29, que se ha llamado la Marcha contra el Cambio Climático. Felipe, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Cuéntanos un poquito la marcha, en qué consiste, por qué se está haciendo, quién está haciendo la convocatoria, las coordenadas, dónde, cuándo, a qué hora, en fin. Bueno, les cuento a todos los auditores que estén presentes que esta marcha se va a realizar este domingo, como bien contaba, a las 11 de la mañana y nos reuniremos en Alameda con Humada. Ahí vamos a marchar hasta el Parque Forestal, donde va a haber un evento artístico-cultural con artistas invitados. Ya podemos confirmar a Florcita Motúa, a Pancho Villa, la Pedro Band,
Juan Ayala, ex Juanafe, y va a ser todo un día en relación a la temática. Felipe, hola, te habla Tomás Hirsch. Me queda claro entonces que el domingo a las 11 de la mañana es de Alameda con Ahumada y de ahí al Parque Forestal, pero lo más importante, ¿por qué esta marcha? ¿Por qué se está convocando a marchar en torno al tema del cambio climático? Explícanos un poco. Mira, esta marcha mundial es en el marco previo a lo que va a ser la COP21, que es como la cumbre organizada por las Naciones Unidas, en donde todos los gobiernos se reúnen a ver qué decisiones tomar con respecto al cambio climático que nos está afectando a todos. Por eso, la misma línea, esta marcha se está realizando en todo el mundo, y en Chile no queríamos quedar exentos de esto. Por tanto, organizamos una marcha, ya contamos con la organización, la coordinación general, con más de 40 organizaciones entre partidos políticos, ONGs, comunidades, y estamos marchando para hacerle un reclamo a los gobiernos. Se habla, el lema de esta marcha es que es por la justicia ambiental, pero también por una justicia social. Se tienen que tomar compromisos reales por parte de los gobiernos, y ese es el punto central de la marcha. Sí, hacerle un llamado de atención a todos los gobiernos del mundo. Sí, porque muchas veces, Felipe, se le echa la culpa al ciudadano medio del cambio climático. Si bien es cierto, tienen que haber cambios de actitudes personales en términos del cuidado y la preservación del medio ambiente. Gran parte del desastre ecológico, gran parte del cambio climático tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Claro, es cierto. Es cierto que hay que crear una mejor conciencia en la población para que tengamos una vida más sustentable, pero los gobiernos tienen gran responsabilidad en el sentido de permitir que la grande industria y el capital arrasen con los recursos naturales y contaminen a niveles inimaginables. Es por eso que, vuelvo a repetir, el punto central de esta marcha, hacer un llamado a los gobiernos para que se tomen compromisos reales de una vez por todas. Tengo entendido que es una marcha familiar. Así es una marcha familiar. Estamos trabajando para invitar a los más pequeños que se sientan parte y además poder generar conciencia desde temprana edad. Y va a ser una marcha muy amena, vamos a tener música, murga, carnavales, bailando, grupos teatrales haciendo presentaciones dentro de la... Se nos fue, me parece. Sí, pero creo marcha que familiar. O sea, la familia con los niños, los matrimonios, los jóvenes. Hay ciclistas también que están invitados. ¿Está por ahí, Felipe? Se había cortado, parece. Sí. Pero claro. Nada, decíamos que estaba muy claro que una marcha familiar, sobre todo, y que están, por lo tanto, convocadas las familias con los coches, las guaguas, con globos, con bicicletas, con pitos y cornetas, bubucelas. Claro, con todo lo posible, porque la idea es que sea un ambiente grato. Sobre todo para los más pequeños, que se les está invitando a ser parte de esto que en definitiva les va a terminar preocupando más a ellos que a nosotros. Muchas gracias, Felipe, que nos vaya súper bien y nos vemos el domingo entonces en Ahumada con Huérfano. No, con la Alameda, ¿no era? Ahumada con la Alameda, perdón, me equivoqué. Ahumada con la Alameda, a las 11 de la mañana vamos a partir marchando por la Alameda hasta Miraflores y Miraflores al Parque Forestal. Así que esperamos una gran convocatoria y que les vaya muy bien, Felipe. Un abrazo. Ya, pues, muchas gracias por el contacto. Gracias. Chao. Es muy interesante el tema porque entiendo que coincide con la reunión esta que se va a hacer mundial en París en esos días, ¿o no? Que habla que la reunión que se conoce como COP21, yeah, que es una reunión que convoca a las Naciones Unidas, a todos los países del mundo, a todos los gobernantes, para estudiar y buscar las medidas necesarias para impedir que siga aumentando el cambio climático, que tiene que ver justamente con las mitigaciones, que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con el cambio de los combustibles fósiles para la generación de electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que se ve en la ciudadanía es que en definitiva hay grandes intereses económicos por mantener la matriz energética, hay intereses económicos que impiden que se vayan buscando las energías renovables no convencionales, y en el fondo se sigue haciendo y se sigue lucrando a costa de la ecología, a costa del medio ambiente, que sin lugar a dudas trae consecuencias tan importantes que nos afectan a todos.
¿Y esta marcha ciudadana que iba a haber acá, hay también al mismo tiempo en otros países? O sea, ¿es mundial? En todo el mundo se están haciendo distintas iniciativas, marchas, concentraciones, eventos artísticos. Es el mismo día, el día 29, en todo el planeta, justamente buscando presionar a los gobernantes que se van a reunir en París en la COP21. Me parece súper importante y muy, muy necesario, sobre todo acá en nuestro país, un país donde sabemos la importancia que tienen nuestros recursos, los recursos hídricos, el agua y también el daño que se ha hecho en ese campo, porque hemos visto la destrucción de los glaciares del norte con Barrick Gold, ¿no es cierto?, con Pascualama, me refiero. Hemos visto el intento por destruir la Patagonia, ¿no es cierto?, con represas que invaden los ríos más importantes de nuestro país, y estamos viendo aquí mismo frente a Santiago lo que significa el proyecto Alto Maipo, que es un proyecto que destruye el medio ambiente, pero que además pone en riesgo las fuentes de agua para el suministro de agua para Santiago, para una ciudad de 6 millones y medio de habitantes, y sin embargo hacen prevalecer intereses económicos por sobre los intereses de la gente. Entonces, si bien no son temas del calentamiento global, creo que están muy relacionados esto de destrucción medioambiental con el problema del calentamiento global. No, que justamente tienen que ver, o sea, no son cosas separadas, y tienen que ver justamente por lo que hablamos delante, definiciones públicas más vinculadas a intereses económicos que al interés de la gente o del medio ambiente. Lo de Alto Maipo es el caso pero más sintomático que hay sobre eso, porque efectivamente se está poniendo en riesgo el suministro de agua potable para la capital de Chile, producto de un proyecto de uno de los grandes grupos económicos que está muy vinculado al gobierno actual. Entonces uno no entiende cómo se está haciendo eso, no entiende cómo se sigue manteniendo y no entiende cómo se hace vista gorda sobre eso. Entonces claramente acá hay interés económico por sobre los intereses de la ciudadanía y por sobre los intereses del medio ambiente. Recordemos que estamos acá en la Radio Universidad de Chile, están abiertos los teléfonos en el 2977-1579 y el 2977-1580. Sí, yo quería preguntarte, Tomás, antes que nos llamaran los amigos, acerca de tu impresión y tu análisis con respecto a los resultados electorales de Argentina. El fin de la era kirchnerista, el triunfo de Macri, que claramente es un neoliberal muy parecido a Sebastián Piñera. ¿Cómo es posible que un gobierno como el de Cristina Kirchner, que hizo tremendos avances sociales, que hizo tremendos avances en derechos humanos, que sacó a Argentina de la crisis económica? Recordemos que Argentina está sumida en una tremenda crisis cuando llegan estos Kirchner, política y económica, y que le da estabilidad, le da una potencia económica importante. Argentina logra reasumir su rol continental, y sin embargo un neoliberal como Macri derrota al candidato del kirchnerismo. Bueno, sin duda que esta situación requiere una reflexión y un análisis bastante profunda, no solo sobre sobre Argentina, sino en general sobre los llamados gobiernos progresistas de América Latina. Están pasando por dificultades y por una crisis en toda la región. Estamos viendo, y ya voy hacia Argentina, pero estamos viendo en Brasil el gobierno de Dilma con una tremenda debilidad, con una baja del apoyo ciudadano, ¿cierto?, con mezclas con el caso de corrupción que vienen de antes, pero que le han pegado fuertemente a ella. Hemos visto lo mismo en Venezuela. Maduro ganó la última elección con un 50,02 o 03%, es decir, realmente fue un empate técnico. Hemos visto lo mismo en Ecuador últimamente. Entonces, creo que esto tiene que llevar a una reflexión sobre cómo están llevando adelante los cambios, las transformaciones, los gobiernos progresistas, y si son realmente estructurales de fondo o han terminado generando ciertos bolsones de debilidad en la población, que queda muy abierta a la crítica y el manejo mediático que tienen los grupos económicos a través de los partidos de derecha, como es el caso argentino. En Argentina nos encontramos con un empresario muy parecido al esquema de Piñera acá, que aparece, se presenta como una suerte de salvador frente a los problemas que tiene Argentina a nivel mundial, los problemas macroeconómicos que tiene Argentina, que son reales en algunos casos. Efectivamente hay algunas dificultades macroeconómicas en Argentina, porque no son atribuibles a Argentina, que son atribuibles a un escenario mundial que ha ido cambiando. Ha bajado el precio de la soya, ha bajado el precio mundial del trigo, se ha ido dificultando las exportaciones en los países latinoamericanos porque China está frenando su economía. Entonces hay razones más estructurales,
pero que son fuertemente aprovechados por un Macri, por una derecha económica, por el diario Clarín, La Nación, etcétera, para incentivar, ¿no es cierto?, la búsqueda de un cambio como si este fuera a darle la solución. Yo creo que no les va a significar ninguna solución de ningún tipo, que por el contrario se corre el riesgo, o se podría correr el riesgo de perder victorias muy importantes que hayan logrado el pueblo argentino. La ley de matrimonio igualitario, terminar con las AFP privadas que le estaban robando sus recursos, la reactivación de la industria productiva, son algunas, la ley de prensa, de medios, que permite el desarrollo de medios comunitarios, son todas leyes que podrían correr riesgo. No sé si van a correr mucho riesgo porque afortunadamente Macri no tiene mayoría en las cámaras, en el Parlamento. Así que eso va a mantener la situación un poquito más empatada, si se quiere. Pero sin duda que Macri se impone básicamente por un discurso de este millonario, muy parecido, insisto, a lo de acá, de este millonario que, mire, yo soy exitoso y por lo tanto tengo la fórmula como hacerlo a nivel de país, cosa que de ninguna manera es así, de ninguna manera. Ahora, muchos ven que el triunfo de Macri es el comienzo del fin del ciclo progresista en América Latina. Vemos que Rafael Correa está con dificultades también. Venezuela está con muchas complicaciones. Evo logró sortear bien una crisis, logró consolidarse, pero no sabemos qué viene después de Evo. Y por tanto, ese ciclo de 10 años de gobiernos progresistas exitosos que lograron consolidar la democracia y darle estabilidad a estos países, pudiese estar llegando al fin, además con lo que está pasando con Dilma en Brasil. ¿Estamos en presencia del fin del ciclo de los gobiernos progresistas? Yo no sé si se podría decir eso, porque ¿sabes lo que pasa? En el caso argentino también hay que decir que aquí hubo un voto anti-Scioli. O sea, Scioli no es exactamente el kirchnerismo de ninguna manera, es peronista también, pero el peronismo es una fuerza política muy grande en Argentina que tiene en su interior sectores muy diversos. No hay que olvidar que Menem, que es claramente neoliberal, de derecha, y con algunos toques, incluso a veces medio fascistoides, bueno, también es peronista. Y han habido golpistas que provienen del peronismo también. Entonces, es muy amplio. Entre el kirchnerismo, que es una facción más de izquierda, más progresista, claramente, dentro del peronismo, y Scioli, hay una gran distancia. Y yo creo que desde ese punto de vista van a tener que hacer una evaluación. A mí me parece que el candidato no reflejaba la continuidad del proyecto de Cristina Fernández. No era exactamente eso. Y eso fue generando divisiones. Permitió que surgiera un candidato como Massa, que también era peronista. Entonces, bueno, se dividieron los votos del peronismo y no lo fueron capaces de aglutinar a la segunda vuelta. Entonces, extrapolar de aquí que este es el fin de los gobiernos progresistas, no lo veo yo así. Pero de que hay una situación que los deja inestables, que dice que estos procesos sí pueden volver atrás si es que no se consolida un proyecto muy transformador, muy profundo de transformación de nuestras sociedades, sí, esa puerta está abierta. Porque uno escucha hablar a los gobiernos progresistas que son tremendamente... que hay que reconocer los tremendos méritos que han tenido para hacer lo que han hecho, pero muchas veces la queja que hay es que los medios de comunicación estuvieron en contra nuestra. Pero creo que para cualquier movimiento progresista, para cualquier movimiento de izquierda, es un dato a la causa que los intereses económicos y los intereses mediáticos, servir a los intereses económicos, van a estar en contra de ese proyecto. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ir construyendo un proyecto que sea capaz de sintonizar con la población, más allá de la campaña del terror que muchas veces los medios de comunicación van a hacer y van a seguir haciendo. Entonces, el punto es cómo seducimos, cómo hacemos parte de estos proyectos a la gente y a la ciudadanía común y corriente, de modo que lo pueda defender, de modo que lo pueda profundizar, de modo que lo pueda hacer suyo, porque si no, efectivamente son proyectos que terminan en el personalismo. Porque otra crítica que uno le puede hacer a los gobiernos progresistas, avalando todo lo muy bueno que han sido, es que finalmente terminan concentrado todo en una persona, en Evo Morales, en Rafael Correa, en Kirchner y su esposa, o su esposa y Néstor Kirchner, en lo que fue el comandante Chávez, y que no logran salir del liderazgo personal y generar un proyecto más colectivo. Hay un déficit muy grande. Sin duda, y
y creo que es bueno decirlo. O sea, uno puede valorar muchos elementos de los gobiernos progresistas, y efectivamente han hecho muchísimo en términos de mejorar la redistribución del ingreso, en términos de los derechos de los pueblos originarios, en términos incluso han tenido una componente desarrollista también, de obras públicas, en Ecuador el caso de las carreteras, en Bolivia con Evo Morales se ha ampliado enormemente la red de carreteras, en fin, hay mucho en términos de educación, de salud, como el caso de Venezuela, pero no basta, y eso es lo importante. Aquí es necesario algo que hemos venido planteando los humanistas desde hace mucho rato, la construcción de una sólida organización en la base social. No basta con tener el gobierno, sino estructuras fuertemente esa base social, que sea capaz de proyectar, de replicar, de amplificar lo que está haciendo como gobierno. Tiene que ir muy de la mano. Y en segundo lugar, el personalismo. Yo coincido contigo. Creo que han terminado siendo gobiernos en que cuesta visualizar quién es el reemplazo. Dentro del kirchnerismo, de hecho, no había un reemplazo. Y hubo que acudir a Scioli, que no es parte de ese mismo proyecto. En el caso de Brasil, después de Lula, sí, estaba Dilma, pero no es tan claro quién le sigue. Lo mismo sucede en Ecuador, y ni hablar de lo que pasó en Venezuela después de la muerte del presidente Hugo Chávez. Entonces, es muy importante pasar de esa figura personal al proyecto colectivo, al proyecto ciudadano, a la construcción de base social organizada y movilizada. Ahora, en Argentina la hay, y hasta la Cámpora, en fin, la hay, pero evidentemente, de algún modo yo creo que cometieron un problema serio desde el punto de vista de comunicación, de que la gente experimentara cómo eso tenía una posibilidad de continuar hacia adelante. Scioli, yo lo vi en el debate y lo vi muy afirmado en una suerte de amenaza de lo terrible que podía hacer todo con Macri. Y nosotros sabemos muy bien acá en Chile que la campaña del terror no funciona. Además, si él es del gobierno que está en este momento en Casa Rosada, no es necesario que haga campaña del terror. Bastaría que él hubiera potenciado mucho más fuertemente todos los muchos logros de los gobiernos tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández. Ahora bien, hay 4 años en que va a estar Macri. Creo que la va a tener muy difícil para gobernar. Creo que las primeras señales son complejas. Ha partido haciendo una declaración directamente ofensiva hacia el gobierno de Venezuela, de intromisión en su asunto interno. Hemos visto a La Nación publicar hoy día una editorial directamente de liberar a los genocidas de las dictaduras. Terrible. Entonces, el primer día por lo menos me parece bastante lamentable. Y se empieza ya a hablar de la mega devaluación, que él en el debate y en varias otras oportunidades en la televisión se encargó de decir que era una absoluta mentira, que él no pretendía hacer eso. Bueno, ¿nos quedan cuántos minutitos nos están quedando? Un minuto. Solamente el sorteo entonces. Vamos al sorteo. Vamos a la tómbola electrónica con tu teléfono. Vamos a prender la tómbola por acá. Está funcionando. Entonces vamos a sortear el libro a quien quiera escuchar la propuesta de la diputada humanista Laura Rodríguez. Echamos a andar. Acá están los números que la gente que llamó. Tenemos ya los numeritos. Y tú me dices cuando yo diga alto. Cuando tú quieras. Alto. Número. Digo la vuelta. Número 1. Manuel, ¿qué es? Manuel Duarte, me parece. Manuel Duarte. Se ha ganado el libro, lo puede venir a buscar aquí a la radio. A partir de mañana. A partir de mañana, Miguel Claro 509, Radio Universidad de Chile. En el despacho, en la recepción va a estar entonces el libro a quien quiera escuchar. Y nosotros nos encontramos el próximo lunes. Un abrazo grande, nos vemos el próximo lunes. Chao. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.